Bienvenidos a un nuevo programa de Radialmente. Con ustedes, Gabriela González, Cintia Cabrejos, Alfredo Valencia y quien les habla, Martín Arévalo. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radialmente. En los últimos dos capítulos hablamos sobre duelo. Así que ahora vamos a hablar sobre un tema bastante afín, que es la depresión. Bueno, la depresión, como la mayoría de ustedes saben, es un estado de tristeza a la que se suman algunas otras características. Hay que diferenciar acá de lo que se llama generalmente, o lo que hablan generalmente como depresión. Hay que hacer alguna diferencia, porque estar deprimido, como se utiliza generalmente, no es lo mismo a la depresión como entidad clínica, o como enfermedad, ¿no? Entonces, ya que se han quejado de que siempre abro el capítulo haciendo la pregunta, he comenzado. Yo me he quejado, por si acaso. Sí. Yo siempre me quejo. Bueno, pero hay que decir que Gaby no está hoy día y que manda saludos radiales. Estoy siendo acosada, ¿no? Maltratada por un par de miembros del género opuesto. Gaby, auxilio. Bueno, sí, Gaby está de viaje. Ha quedado está aprovechando sus vacaciones. Sí, como la gente decente, claro. O casi decente por lo menos. Y no va a entrar en depresión como nosotros. Después. Lo cual es un uso bastante coloquial de la palabra, ¿no? Ahora, también creo que no hayamos tenido la oportunidad de saludarlos por las fiestas. Esto se está grabando después de Navidad. Igual esperamos que haya pasado una muy feliz Navidad. Y además de eso, volver un poco al tema de depresión, ¿no? Las veces anteriores, como Martín decía, habíamos estado hablando respecto al duelo y hablábamos de que el duelo es un proceso normal, que es un proceso de adaptación y que nos ayuda a recuperarnos de una situación compleja, de una pérdida. Pero finalmente existe la posibilidad, como también hablamos, de que esto no se resuelva, ¿no? Esa es una opción, de que se complique o que, nos quedemos en ese estado, o tal vez también, más que quedarnos en este estado empiece a empeorar y la mengua del estado de ánimo, lo que llamamos tristeza, se aúne a otras situaciones como la falta de energía, como las dificultades para descansar durante el sueño, como ideas exageradas de culpa, y finalmente puede ocurrir que también se vea comprometida nuestra autoestima o la idea en general que tenemos de nosotros mismos y de cuánto nos valoramos como seres vivos, como seres humanos. Se altera también generalmente algunas funciones biológicas, ¿no? Como son el apetito o el sueño. El sueño, la mayor parte de veces, suele estar disminuido. Hay algunos problemas para iniciar el sueño, o bien que la persona se despierta a mitad de noche. Eso es lo más frecuente. Sin embargo, hay casos en los que puede haber aumento de sueño. Por otro lado, también podría haber una disminución, o suele haber disminución de apetito, pero hay casos atípicos en los que hay un aumento del apetito, ¿no? A ver, la idea es un poco separar quizás el término más coloquial de depresión, de estar triste, estar deprimido, de la depresión como entidad más psiquiátrica, si queremos decirlo así, no sé. Como, ¿no?, entidad clínica, como trastorno. Y esto quizás es uno de los errores más frecuentes que sucede, lo que acabamos de hacer, porque no necesariamente la depresión tiene que ser reactivo a algo, ¿no? Exacto. Tiene que ser en respuesta a. Puede suceder así, como lo explicaba Cintia, puede suceder que en respuesta a una situación X, que se prolonga en el tiempo, se vayan sumando otros aspectos en nuestra vida, en nuestras funciones biológicas, en nuestro sueño, en nuestro apetito y tal, y termine configurándose una depresión, pero no necesariamente, y puede aparecer de la nada.
Claro. Puede venir en cualquier momento. Por eso queríamos aclarar que, digamos, tocamos el tema de la depresión posterior al tema del capítulo anterior de duelo, porque tienen alguna semejanza, pero eso no quiere decir que una depresión va a venir después de un duelo, porque no necesariamente es la correlación, y no es que la depresión siempre va precedida de un duelo, de un evento. Hay depresiones que son puramente endógenas, o sea, que no tienen una explicación en base a un suceso de la persona. Y que, una explicación como un estímulo externo, ¿no? Claro, y que se comienza a presentar estos síntomas, ¿no? Entonces, no sé si están de acuerdo que el núcleo de la depresión es la tristeza. Uh-huh. El núcleo, o sea, digamos, en eso sí creo que estamos de acuerdo uh-huh. con lo que se habla generalmente de un estado de ánimo triste, pero no es lo único. Porque la tristeza, a ver, puede ser que eventualmente yo vea una situación que sí sea triste durante el día, y eso de todas maneras te va a movilizar, claro. ¿No? Es normal. Pero eso no significa que yo esté deprimido. Uh-huh. La depresión implica la instauración de una serie de signos o de síntomas o de características que se mantienen de manera más o menos regular en un tiempo, ¿no? De acuerdo a las clasificaciones diagnósticas, generalmente se habla de 2 semanas, pero cuando uno ve a la persona, generalmente lleva algunas semanas o eventualmente algunos meses de esa manera, y digamos, no hay mayor variación, y este estado de ánimo, esta visión de sí mismo negativa, estas alteraciones del sueño y del apetito interfieren con su vida diaria. Quizás si la persona es un estudiante, baja su rendimiento académico. Si es un trabajador, el rendimiento laboral disminuye. Si es que, digamos, en la parte social, la interacción social también disminuye y se ve afectada la funcionalidad. Volvemos al término de la funcionalidad. A la funcionalidad, que es un poco, uh-huh. Digamos, en todos los aspectos de nuestra vida, qué tanto se ve mermado o disminuido a raíz digamos, por ejemplo, en este caso de la depresión. A quien no le quedó claro, que vuelva al capítulo 1 y que escuche bien lentamente lo que es funcionalidad. Y luego lo puede repetir en el 3. No. Ahora hay 2 o 3 cosas que también son importantes recalcar, ¿no? La depresión como entidad clínica o como trastorno se da con diferente intensidad, por ejemplo. Es importante recordar además que en muchos casos los estados depresivos pueden mejorar cuando nos damos cuenta a tiempo con cosas sencillas, pero en otros casos no. Existen todas esas opciones en los cuadros clínicos. Tenemos que ser conscientes que no siempre va a ser algo que vayamos a poder resolver solos, por un lado. Por otro lado, también existen lo que se llaman ciclos naturales en los seres humanos. Épocas de nuestra vida en las que estamos un poco más tristes y épocas en las que estamos, digamos, con un poco más de energía y de mejor humor. Tampoco eso va a suponer que haya necesariamente patología. El 50% de las depresiones se resuelven solas, en teoría, pero no son todas las depresiones las que llegan a la práctica clínica, al consultorio o a ver un especialista. Entonces, estas cifras son importantes, son interesantes, pero hay que tomarlas con pinzas porque cada cuadro clínico, cada persona es distinta y tiene en su individualidad diferencias en el sentimiento y manejo de la depresión nuevamente como entidad clínica, ¿no? Ahora, algunas cosas creo que sería importante aclarar, algunos mitos. Cuando
uno ve a alguien que está deprimido y le dice, ¿sabes qué? Pon de tu parte, ¿no? Lo cual es un poco ilógico y es poco empático. La persona que está con depresión, si hablamos de poner de su parte, significaría que hay algo de voluntad. Una persona, les puedo asegurar que no quisiera estar deprimida, ¿no? Entonces no es solamente poner de su parte, posiblemente hay algunas cosas que puede hacer como para mejorar, pero no es solamente poner de su parte. Así que si tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido, yo creo que lo peor que le pueden decir es pon de tu parte, porque si sería cuestión de poner de su parte, creo que todos quisieran estar o evitar ese estado tan desagradable. Justo a eso, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí un buen grupo de los pacientes que me llegan al consultorio por depresión, lo primero que dicen es eso, ¿no? Yo he hecho todo lo posible, yo he intentado, yo he tal, y está bien, y quizás para estados depresivos muy leves podría, pero no es el fondo, porque estamos hablando de una enfermedad. Y el ejemplo que siempre les pongo es algo que vi digamos, en una escala de un vuelo en Estados Unidos, un cartel enorme con la imagen de una persona con cáncer que decía, tú le pedirías a alguien con cáncer que se cure solo, ¿no? Que ponga de su parte, y abajo pequeñito ponía ¿por qué se lo pides a alguien con depresión? ¿No? Y es muy potente, y yo creo que casi todas las personas a las que se los cuento terminan entendiendo que es una enfermedad. Claro. En verdad, la depresión no se trata de que no estás tratando, de que no estás intentando, de que no eres lo suficientemente activo o no pones tanto de tu parte, sino que estás hablando de una enfermedad, ¿no? Y tomar aquí el pie para recordar que si bien digamos que de alguna manera didáctica hemos optado por separar mente y cuerpo, es un continuo en verdad, ¿no? Y todo cambio del estado emocional tiene una correlación bioquímica en nuestro cerebro. Es complicado, digamos, entender porque no podemos abrirnos el cráneo y mirar el cerebro cómo funciona en cada instante, y eso nos hace un poco perder la objetividad cuando hablamos de enfermedad mental. Pero la enfermedad mental tiene una correlación bioquímica en el cerebro, por lo tanto, es absolutamente comparable con cualquier otro tipo de enfermedad que puede verse en un examen de laboratorio o que es diagnosticada como el cáncer, ¿no? Para ahondar un poco, porque lo de bioquímico quizá no todos lo entienden, quiere decir que hay cambios en el cerebro que no necesariamente son vistos por algún examen de laboratorio o examen de imágenes, y que estos cambios de algunas sustancias cerebrales se correlacionan con este estado de ánimo y esta clínica. Por eso, cuando alguien les diga qué examen o si determinado examen les va a ayudar a saber si están deprimidos o no, eso no es cierto. No hay hasta el momento un examen auxiliar que dé el diagnóstico de depresión. El diagnóstico de depresión básicamente es clínico. Es decir, es sobre la evaluación de un especialista, ¿no? Ojo que al revés, y esto sí, igual, con la misma intención que lo que decía Martín, sí se tienen que pedir varios exámenes durante una consulta médica, para ver que no haya otra cosa que pueda estar explicando el cuadro clínico de depresión. Pero no es que vayas a diagnosticar una depresión por los exámenes que estás pidiendo. Claro. Es para ver que no se te esté colando nada, que no se te esté yendo ninguna... Con esto un poco sería importante explicar que hay entidades producidas por diferentes glándulas, cambios hormonales, etcétera, que sí pueden simular lo que sería una depresión puramente relacionada con estos cambios de los que habla Martín en el cerebro, ¿no? Más de una situación de salud puede producir cambios en nuestro estado de ánimo, ¿no? Una de las cosas que naturalmente va a hacer que cambie nuestro estado de ánimo es el hecho de que estemos enfermos,
¿no? Eso de todas maneras va a producir un cierto nivel de mengua en nuestro estado de ánimo, de tristeza, obviamente, de decaimiento, y peor todavía si nos tienen que hospitalizar, etcétera, ¿no? O sea, no creo que nadie sea feliz hospitalizado, a menos que tenga una patología específica, como el Munchausen o algo así. Pero eso lo vamos a hablar en algún otro capítulo. Sí. Pero ahí, por ejemplo, estamos entrando a lo que serían las depresiones más reactivas, que en algún momento pueden hacerse más endógenas, claro, para confundir al público, ¿no? Pero igual tenemos las depresiones reactivas, tenemos las depresiones endógenas y tenemos los síntomas depresivos de enfermedades físicas o médicas, como quieran llamarlo, dan la cara con depresión. El típico ejemplo del cáncer de páncreas, ¿no? Es decir, no es que estés deprimido, es que tienes un cáncer de páncreas. Claro. ¿No? O en general las infecciones. O infecciones. ¿No? O algunas situaciones. Problemas tiroideos. Y yo que pensé que este episodio iba a ser más sencillo, pero creo que no. Es cierto, o sea, cuando yo mencionaba que no había exámenes auxiliares, no hay exámenes auxiliares para decir esto es una depresión. Exacto. Pero efectivamente tenemos una responsabilidad de que cada cosa de la que hablamos no sea malinterpretada o no llegue la información de manera correcta a ustedes. Uh-huh. Entonces, si bien no hay un examen para hacer el diagnóstico, sí hay en ocasiones síntomas depresivos o una depresión, digamos, una enfermedad con toda la apariencia de una depresión que se debe a su vez a otra enfermedad, y para eso sí hay que tomar exámenes, ¿no? Por ponerles un ejemplo, algunas alteraciones de tiroideas pueden producir síntomas depresivos, y para eso, si es que el médico lo sospecha, tendrá que pedir los exámenes correspondientes. Creo que cuando Alfredo habla de algunas manifestaciones de algunas enfermedades que parecen depresión, les pongo el ejemplo, ¿no? A ver, una persona que tiene algún grado de anemia podría estar, típico, ¿no? Claro, digamos, más decaído, medio somnoliento, con menos energía, cansándose más fácilmente. Claro, entonces uno tiene que ver que esos síntomas no necesariamente, si bien están presentes en la depresión, no son debidos a una depresión, sino al cuadro de fondo, ¿no? Exacto. Y hay casos más raros. Y aquí va el cherry. En los que el paciente puede tener una enfermedad, digamos, de este tipo, una enfermedad física, y a su vez tener depresión. Eso sí es un poco más complicado y el diagnóstico siempre lo tiene que hacer el médico. Ahí va el cherry. Es decir, yo creo que es importantísimo que una depresión sea diagnosticada por un médico. Exacto. No es que tengamos nada en contra de nadie más, pero desgraciadamente a veces es importante considerar que el cuerpo humano es un continuum y la mente, o lo que nosotros llamamos mente, está asentada en una parte del cuerpo que es el cerebro. Por lo tanto, va a haber siempre repercusión de uno y otro, es decir, de las cosas que estén en el resto del cuerpo en el cerebro y de las cosas que estén en el cerebro en el resto del cuerpo. Espero que eso haya sido claro. Sí. Bueno, esta discusión viene de casi 200 años atrás, que se hace la división de mente, o sea, de cuerpo-cerebro, cerebro-mente. Uh-huh. Y acá otro mito a romper, depresión es sinónimo de debilidad. Porque, digamos, nosotros como especialistas en salud mental, como psiquiatras, vemos personas que son muy renuentes a ir al psiquiatra, o solo la palabra psiquiatra ya genera cierta aversión, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, me he ido a tal médico o a otro, digamos, a otra persona antes de venir al psiquiatra, porque el psiquiatra es para personas que ya están graves. Como cuando tú les dijiste a tus familiares y amigos que ibas a hacer la especialidad de psiquiatría. Claro. Dijeron, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? No. Porque solamente vas a ver locos. Sí. ¿No? O como cuando vas a una fiesta y te preguntan, ¿qué haces? Sí. ¿No? Y luego nadie más quiere hablar contigo. Sí. Eso es muy agradable. Esto posiblemente lo escuche un concuñado. Sabía que era psiquiatra y, digamos, era la primera vez que teníamos una conversación
me llevó digamos, estaba jalándome, por decirlo coloquialmente. Y comenzó a ser muy, muy hablador de lo que él generalmente es un tipo que es parco. Y yo me sorprendí porque tenía otra imagen de él, ¿no? Y posteriormente me entero que él creía que estaba siendo evaluado por mí. Entonces se mostró muy hablador, muy conversador. Ojo, En serio, tenemos otras cosas que hacer. Sí, no todo el tiempo estamos evaluando a la gente, por favor. Y como le decía, no, la depresión no es signo de debilidad. Y no es que sí está bien a veces intentar cuestiones auxiliares, pero digamos, no tiene nada de malo ir al psiquiatra. Es un médico igual que cualquier otro, que ve una parte importante digamos, del organismo, que es la mente. Y la mente no es una cuestión abstracta que está volando por ahí, sino que la mente tiene su base. O sea, asienta. En el cerebro, principalmente. El cerebro y ¿no? No solo en sus estructuras, sino también en su funcionamiento propiamente, ¿no? Y en sus asociaciones neuronales. Otro mito interesante, ya siguiendo por la línea de Martín, ¿eh? De los mitos. De los mitos. Es esto de que necesita distraerse o necesita hacer otra cosa, ¿no? Tienes a alguien deprimido. Tiene que pensar en otra cosa. Tiene que pensar en otra cosa, tiene que irse de vacaciones, ¿no? Y comienzan las familias que están, digamos, más abocadas y más atentas a la persona con depresión, comienzan a hacer una serie de cosas, a veces de lo más estrambóticas, ¿no? Para que salga de la depresión. Sí. Y está bien, el intento es bueno, sí. Es noble la intención, ¿no? Y de todas maneras es un aliciente y ayuda. No estamos diciendo que no, pero no podemos tratarlo como si fuera la única forma en la que se tiene que abordar esta clase de situaciones clínicas. Porque eso es, digamos, están extrapolando la lógica de una tristeza pasajera a una depresión. Es decir, un cuadro clínico. Claro, ¿no? La tristeza, un estado de ánimo, digamos, por cualquier situación que nos haya sucedido, puede mejorar porque cambias de actividad o porque te vas de viaje o porque comienzas a hacer otras cosas, ¿no? El último ejemplo que quería darles era, a ver, mucha gente dice, no, yo estoy tratando de mejorar por mí mismo. Las infecciones han ocurrido desde hace mucho tiempo. Digamos, en el siglo XX se introducen los antibióticos. No toda la gente anteriormente moría por infecciones cuando ocurrían, ¿no? Había gente, lo que se llama la evolución natural, hacía que alguna gente fallezca a raíz de algunas infecciones. Algunas personas llegaban a sobrevivir. Pero después de la introducción de los antibióticos, si le preguntamos a los médicos, oye, mira, pero anteriormente había gente que sobrevivía mejor, ¿por qué no tratamos de no darle? Yo creo que a nadie en su sano juicio evitaría dar antibióticos, porque yo tengo que tratar y evitar el riesgo de cualquier complicación. Entonces ahí va más o menos, digamos, el símil con el tratamiento que se puede dar a una depresión. Sí, efectivamente, la evolución natural puede ser de que vaya hacia la resolución. Pero no tenemos una bola de cristal. Pero no tenemos una bola de cristal para saber si eso va a ir hacia una evolución natural. Entonces, creo que lo mejor es ir donde no esas bolas de cristal. Pero creo que este tema tiene para mucho más. Sí. Y probablemente tengamos que conversarlo más ampliamente en el futuro. Para cerrar, importante justamente que abordamos el tratamiento, ¿no? Es decir, no necesariamente todas las personas van a necesitar el mismo, o van a requerir el mismo tratamiento. Hay varias opciones de tratamiento, hay varias etapas en las que puede estar uno y etapas en las que se puede dar tratamiento, diversos niveles de severidad, de intensidad, y muchos recursos desarrollados, para seguir con el símil de los antibióticos, desarrollados en el siglo pasado y en este siglo, en estos 16 años, ya 17, que nos dan herramientas suficientes para que esto no tenga que seguir una evolución natural y a ver qué pasa, ¿no? Sino realmente poder ayudar y poder dar mejor calidad de vida. Exacto. ¿No? En un mundo que cada vez es más complicado y competitivo.
Bueno, como verán y como han explicado tanto Alfredo como Cintia, efectivamente hay mucho por hablar sobre este tema, así que esperamos nos escriban a nuestra página de Facebook o al Twitter. Al Twitter. O por iVoox o Spreaker. iVoox o Spreaker, efectivamente, o eventualmente a YouTube. Las preguntas, lo que quisieran que ahondemos acerca de la depresión o acerca de algún otro tema de salud mental, y nosotros gustosos de resolver sus preguntas. Así que un feliz año. Un feliz año para todos ustedes. Que lo reciban muy bien. Que lo reciban muy bien, con la gente que lo quiere, con gente que quieren. Y que los quieren. Y que los quieren. Y que este próximo año sea la locura. Mucho mejor. No, por amor de Dios, basta. Un abrazo para todos y feliz año. Feliz año. Chao. Chao.